Soy Tomás, tengo 67 años, viudo desde hace ya 5 y padre de 2 hijos. Sofía, que tiene 28 y trabaja como analista de sistemas en Sevilla, y Martín, de 16, que aún vive conmigo en nuestra casa en Jerez de la Frontera. Lo que pasó aquella semana en la playa cambió mi vida, aunque al principio no me di cuenta de cuán profundo sería el corte. Llevábamos 2 días en Conil de la Frontera, en Cádiz, en un apartamento blanco encalado con vistas al Atlántico. Alquilé el lugar por una semana para desconectar, disfrutar del levante con mis hijos y comer pescadito frito hasta hartarnos. Siempre fui más de campo que de mar, pero desde que me quedé solo, las playas de Cádiz se convirtieron en un refugio compartido. Martín chapoteaba sin parar entre las olas, y Sofía tomaba fotos con su cámara de carrete, una manía que heredó de su madre. Yo los miraba desde la toalla, con la espalda ya tostada por el sol, una cruzcampo fría en la mano y la cabeza llena de recuerdos. Eran casi las 7 de la tarde, el sol se iba tiñendo de naranja sobre el horizonte y yo revisaba el móvil por puro hábito. Fue entonces cuando vi la notificación, un email, sin asunto, de una dirección extraña, mezcla de letras y números. Lo abrí sin pensarlo, como cualquier otro mensaje. Lo que leí me dejó helado, aunque hacía más de 30 grados. Vaciaré tu cuenta antes de que regreses. Disfruta el mar, viejo idiota. No había firma, no había enlaces ni imágenes, solo esa frase seca, sin errores ortográficos, sin tono burlón, sin rastro de ironía, sencilla y brutal, como una navaja escondida bajo la almohada. No le dije nada a mis hijos. Me levanté lentamente como si nada y fui hasta el paseo marítimo. Me metí en una cafetería con Wi-Fi, pedí un cortado y abrí mi cuenta bancaria desde el móvil. Todo parecía estar en orden. Nada raro a simple vista, pero sentí el estómago apretado, como si un pez se hubiese quedado atrapado entre mis costillas. El mensaje no parecía una broma, y si lo era, no tenía gracia. Volví a la playa tratando de fingir normalidad. Sofía ya había guardado la cámara y estaba enrollando la toalla. Martín venía corriendo, con la cara quemada por el sol y una sonrisa desbordante. No podía arruinarles las vacaciones por algo que quizás no era nada. Pero yo ya sabía, muy dentro de mí, que no era nada. Esa noche, después de cenar atún rojo a la plancha con papas aliñadas en un restaurante del casco antiguo, esperé que Martín se durmiera. Sofía se quedó en la terraza del apartamento revisando sus fotos. Me senté en la cama con el portátil. Entré de nuevo a la cuenta. Nada se había movido. Revisé los últimos correos, los accesos a mis cuentas, incluso el home banking. Todo parecía normal, pero yo no soy un tonto. Llevo décadas manejando dinero. Desde que heredé la mitad de la bodega de mi padre a los 30 años, aprendí a distinguir los pequeños temblores antes de un terremoto, y esa frase era una grieta en la pared que nadie más estaba viendo. A la mañana siguiente, durante el desayuno, le pregunté a Sofía con aire casual, ¿tú puedes ver si alguien se mete en mi correo sin permiso? Me miró con la ceja arqueada, como lo hacía su madre cuando sabía que algo me rondaba. ¿Por qué? ¿Pasó algo? No, nada. Solo una corazonada. Ella asintió y no dijo más, pero sé que tomó nota. Volvimos a la playa ese día, pero yo ya no estaba allí. Mi cuerpo sí, claro, tumbado junto al mar, metiendo los pies en la arena caliente. Pero mi mente repasaba nombres, cuentas, contraseñas. Quien fuera que me había escrito conocía mi vida, mis movimientos. No era un desconocido al azar. Era alguien con acceso, con información. Y si lo que decía era cierto, no tenía mucho tiempo. Esa tarde, mientras Martín jugaba con una cometa y Sofía le enseñaba a un grupo de niños a disparar con su cámara antigua, recibí otro correo. Faltan 5 días. Cada noche quitaré un pedazo. No dormí bien esa noche. Me quedé en la terraza viendo las luces lejanas del faro de Trafalgar. Sentía que el mar inmenso y sereno ya no era un refugio, sino un espejo que me devolvía algo que no quería ver, que había dejado una puerta abierta en mi vida, y alguien estaba dentro, sonriendo en la oscuridad. No duramos ni una noche más en Conil. Al día siguiente, le dije a Sofía que tenía que volver a Jerez por un asunto urgente de la bodega. Ella me miró fijo, en silencio. No me creyó, pero tampoco insistió. Siempre tuvo esa intuición tranquila de su madre.
Sabía cuándo no presionar. Martín se quejó, claro. Decía que aún no había terminado su castillo de arena. Le prometí que volveríamos en agosto. Mentí. El viaje de vuelta fue silencioso. 3 horas en el coche, con la radio baja, el aire acondicionado a tope y mis pensamientos dando vueltas como un toro en un callejón sin salida. Cada kilómetro que avanzábamos hacia casa, más sentía que la amenaza era real. No podía explicarlo, pero lo sabía. Era como ese olor extraño antes de que algo se quema en la cocina. Llegamos a Jerez entrada la tarde. El calor era seco y el sol caía con un peso brutal sobre las calles de adoquines. Dejé a Martín en casa con la Play, le di dinero para pedir una pizza y le dije que no me esperara despierto. Fui directo a la oficina de la bodega que quedaba a pocas calles, una casona antigua con paredes gruesas y patios internos donde las botas de vino descansaban como elefantes dormidos. La oficina olía a humedad, a madera vieja y a papel. Abrí el despacho principal y encendí el ordenador. Todo parecía igual, pero yo no era el mismo. Revisé movimientos bancarios, contratos, correspondencia digital. Había algo raro en una de las cuentas empresariales. Pequeñas transferencias hacia una empresa desconocida. Cantidades no alarmantes por separado, pero juntas. Era una sangría lenta, casi quirúrgica. Busqué el nombre Cámara and Science Consultores. Jamás había oído hablar de ellos. Ni siquiera sonaban locales. Ni Sevilla, ni Cádiz. Nada. Me saltó una alerta. Nadie en mi equipo tenía autorización para mover fondos de esa cuenta sin doble firma. Excepto uno, Luis Cámara, mi socio desde hace más de 30 años. Lo conocí en la Facultad de Económicas en Granada. Amigo de toda la vida. Hermano de copas, de ferias, de funerales. Fue mi mano derecha en la bodega desde que la levantamos después de la muerte de mi padre. También fue el padrino de Martín, el hombre que estuvo a mi lado cuando enterramos a Laura, mi mujer. Pensé en llamarlo de inmediato, pero me contuve. Si era él, necesitaba pruebas, y si no era, no quería ponerlo en alerta. Volví a casa esa noche, con la cabeza embotada. Sofía me esperaba en la cocina, sin pijama, con el portátil abierto. Me ofreció una copa de oloroso. Lo acepté sin hablar. «Papá», me dijo directa, «ese correo no vino de fuera. Lo rastreé por mi cuenta. Usaron una VPN, sí, pero la IP original antes del rebote era de aquí, de Jerez. No solo eso, mira esto». Giró la pantalla. Había una serie de capturas de acceso remoto. Alguien había entrado en mi correo desde una sesión paralela. Mientras yo estaba en la playa, alguien desde la oficina había estado revisando mis correos privados, mis notas bancarias, incluso mis borradores. «¿Quién tiene acceso a esto?», me preguntó sin quitarme los ojos de encima. Tragué saliva. Me sabía a vino cortado. «Luis». Silencio. «¿Confías en él?». Tardé más de la cuenta en responder. «Hasta ayer, sí. Esa noche no dormí. Me quedé en el estudio, con los papeles encima de la mesa, una lámpara vieja encendida y el corazón palpitando como un tambor. Empecé a anotar todo, nombres, fechas, movimientos sospechosos. Hacía años que no escribía a mano. Era como volver a mis días de contabilidad en los 80, cuando todo se apuntaba en libretas negras y nadie confiaba en los ordenadores. A las 3 de la madrugada, con los ojos rojos y los dedos manchados de tinta, llegué a una conclusión dolorosa. No solo Luis me estaba robando, sino que lo llevaba haciendo durante meses. El correo no era una amenaza improvisada, era una advertencia, un trofeo. Me estaba diciendo que él tenía el control ahora. Me sentí humillado, no por el dinero, sino por la traición, por haber abierto mi casa, mi vida, mis cuentas, a alguien que ahora quería dejarme sin nada. Y lo peor, lo había hecho en silencio, con una sonrisa, compartiendo copas, brindando por aniversarios. Pero no soy un hombre débil. Nunca lo fui. Aprendí a levantarme cada vez que la vida me tumbó, y esta vez no sería distinto. Apagué la luz, me serví otra copa de oloroso y miré por la ventana. En la calle, el silencio de la madrugada de Jerez era casi sagrado, pero dentro de mí ya se estaba gestando una tormenta. La mañana siguiente me recibió con un sol brutal que se colaba sin permiso entre las rendijas de la persiana. Me dolía la cabeza, y no por el vino. Me dolía de pensar, de haber dormido 2 horas,
de revisar cada instante de los últimos 6 meses como si hubiera una pista oculta entre los gestos de Luis, una mirada desviada, una excusa mal construida, algo que yo no había querido ver. Salí temprano, sin hacer ruido, y fui directo a la bodega. La casona se alzaba imponente sobre la calle empedrada, con su fachada blanca y sus grandes portones de madera tallada. Olía a tierra mojada y vino fermentado. Era nuestra, o al menos eso pensaba yo hasta hace unos días. Luis no estaba. Su secretaria, Amparo, me saludó con esa sonrisa nerviosa que usan los que saben más de lo que dicen. ¿No ha venido todavía?, pregunté. No, don Tomás. Llamó diciendo que tenía una reunión fuera, en Sevilla. Regresaba mañana. Mentira. Luis no iba a Sevilla sin avisarme, y menos con todo lo que había que cerrar ese mes. Estaba evitando cruzarse conmigo, y eso, en este punto, solo podía significar una cosa: culpabilidad. Volví a mi despacho, cerré la puerta, bajé la persiana y abrí el viejo archivador. Saqué los contratos fundacionales, los libros contables antiguos, las actas de reuniones. Empecé a leer con ojos nuevos. Siempre habíamos sido dos en la sociedad, 50 y 50, aunque durante los últimos años yo había delegado mucho en Luis. Con la muerte de Laura y el crecimiento de Martín, me distancié un poco del día a día. Confiaba en él como en un hermano. Error. En los papeles encontré modificaciones, detalles sutiles, firmas digitales autorizadas, poderes notariales renovados sin mi participación, fechas en las que supuestamente firmé documentos que claramente nunca pasaron por mis manos. Había una trampa bien tejida, como una red de pesca antigua, donde cada hilo parecía inocente, pero juntos formaban una jaula. Sofía me ayudó a confirmar lo que ya temía. Algunos documentos habían sido modificados digitalmente, firmas clonadas, correos manipulados. Incluso se detectaron accesos a mi cuenta desde dispositivos registrados a nombre de empresas fantasma. ¿El nombre en común? Siempre. Cámara and Sainz. Sainz era un apellido familiar. Juan Sainz fue compañero nuestro en la universidad, uno de esos tipos brillantes y grises, sin carisma, pero con cerebro de acero. Se dedicaba a asesoría fiscal. En su momento, pensamos en incluirlo en la bodega, pero nunca cuajó. Ahora, Luis lo había traído de vuelta, por la puerta de atrás. Todo encajaba. Recordé una noche, hace unos meses, en la Feria del Vino de Jerez. Estábamos bajo una carpa, los dos con las copas en alto, riendo con unos exportadores franceses. Luis se acercó y me dijo al oído: ¿te has planteado alguna vez vender? Podríamos retirarnos tranquilos, irnos a Portugal, montar algo pequeño, una finca, unos caballos. Me reí. Le dije que estaba loco, que la bodega era mi vida, el legado de mi padre, lo único que quería dejarle a mis hijos. Luis sonrió, pero sus ojos no rieron conmigo. Ahora entiendo por qué. Esa noche reuní a Sofía y le conté todo. Le hablé de los contratos, de Sainz, de los movimientos de dinero. Ella no se sorprendió, solo asintió. Papá, dijo, si vas a enfrentarlo no puedes ir con las manos vacías. Tenía razón. La justicia tarda, y la traición es silenciosa. Necesitaba una prueba que no pudiera negar, algo que lo atara, aunque él intentara escapar. Así que decidí montar una trampa. Comencé a enviarle correos falsos desde una cuenta simulada, haciéndome pasar por un asesor externo interesado en comprar parte de la bodega. Quería ver si mordía. Sofía diseñó todo. Los perfiles, las webs falsas, las reuniones virtuales. Era como pescar un tiburón con caña de bambú, pero funcionó. Luis respondió al segundo correo. Dijo estar interesado. Dijo que podía negociar su parte discretamente. Dijo incluso que su socio era un sentimental y no veía venir los cambios que se avecinaban en el mercado del vino. Su socio, yo, lo leí con la mandíbula apretada y los puños cerrados, y aún así me obligué a mantener la calma. Grabamos todo. Capturas, correos, audios. Cada palabra era una daga que cavaba su propia tumba. Esa noche, después de meses de sospechas y 2 semanas de confirmaciones, me senté solo en el patio de casa. Encendí un cigarro que no fumé, solo por tener algo entre los dedos. Miré el cielo jerezano negro y abierto, y por primera vez sentí algo distinto a la rabia. Sentí pena. Pena por Luis,
por haber echado a perder una amistad que era más fuerte que muchas familias. Pena por mí, por no haberlo visto antes, por haber confiado con los ojos cerrados, pero también sentí algo más, fuerza, porque ahora tenía las cartas y estaba listo para jugar. Sofía siempre fue la hija que heredó mi calma y la visión estratégica de su madre, mientras Martín correteaba por la vida con la ligereza de sus 16 años. Ella siempre estaba 2 pasos por delante, como si cada movimiento tuviera un propósito. La noche que me mostró cómo había rastreado los correos y descubierto la red de accesos paralelos a mis cuentas, supe que no estaba solo, pero no esperaba que ella fuera tan lejos. «Papá, ya no es solo cuestión de confianza», me dijo. «Esto es un delito, y tenemos las pruebas, pero si quieres justicia no basta con ir al juzgado. Primero hay que desarmarlo, y para eso necesitamos ayuda». Al día siguiente me presentó a un amigo suyo, Javier, experto en ciberseguridad y auditorías digitales. Un tipo discreto, con barba de 3 días y un portátil lleno de programas que yo no entendía. Se sentó en mi despacho como si fuera suyo, y en una hora ya tenía acceso a más cosas que yo en 20 años. «Esto es serio, don Tomás», me dijo con ese tono que mezcla respeto y preocupación. «Aquí hay movimientos que se remontan al menos a 1 año. Cuentas en Andorra, Panamá, incluso una en Portugal, que no está a su nombre ni al de Luis. Pero todo indica que la maneja él a través de testaferros. Todo vinculado a la salida de dinero de su bodega». Sentí una mezcla de furia y vergüenza. Cada vez que firmaba un contrato sin leer, cada vez que delegaba, cada brindis con Luis, eran piezas de este rompecabezas maldito. ¿Podemos recuperar algo? Con pruebas, sí, pero sobre todo podemos demostrarlo. Y si usted me deja, puedo entrar a los sistemas de la empresa y sacar los registros internos antes de que los borre. Porque créame, cuando sepa que lo descubrieron, lo primero que hará será eliminar todo. Le di carta blanca. Durante los días siguientes, Javier y Sofía trabajaron desde mi casa como si fuera un centro de operaciones. Martín, sin entender del todo lo que pasaba, se mantuvo al margen. Le dije que eran cosas de la empresa, que no debía preocuparse. No le mentí, pero tampoco le conté la verdad. No aún. Mientras tanto, yo seguía actuando con normalidad en la bodega. Saludaba a Amparo con una sonrisa, respondía correos, hablaba con proveedores. Incluso me crucé con Luis por teléfono una vez y fingí no saber nada. Fue una conversación fría, cortés. Me dijo que seguía en Sevilla, que estaba cerrando unas cosas importantes, pero el verdadero cierre se acercaba, y no lo veía venir. Una tarde, mientras revisábamos archivos antiguos, Sofía se detuvo en una carpeta de correos de hace 3 meses. «Mira esto», dijo. Era un intercambio entre Luis y un tal P. Salvador. En los correos Luis hablaba de transferencias discretas, de eliminar registros manuales del sistema contable y de sacar al viejo de la ecuación antes de octubre. El viejo. Yo. Sentí un frío en el pecho. No era solo una estafa. Era un plan completo. Luis no quería robarme. Quería borrarme, desprestigiarme, arrinconarme, dejarme sin nada para luego quedarse con todo. Él y sus cómplices. Decidí que no podía esperar más. Tenía que enfrentarlo, pero no con ira, no con gritos, con evidencia, con claridad, con el peso de la verdad. Javier sugirió organizar una presentación interna en la bodega, bajo el pretexto de anunciar una reorganización de inversiones. Invitaríamos a socios, empleados clave, prensa local, y allí, con todo documentado, lo dejaríamos al descubierto. «Es un riesgo», me dijo Sofía. «Puede negarlo todo, puede intentar manipular la situación, pero si lo hacemos bien, si mostramos los datos tal como están, no tendrá salida». «Quiero que me mire a los ojos cuando lo vea todo caer», respondí. En los días siguientes preparamos el evento. Javier armó una presentación que explicaba con claridad los desvíos, las conexiones bancarias, los documentos alterados, todo respaldado por registros y capturas. Sofía contactó a 2 periodistas de Cádiz que conocían bien el rubro empresarial. Martín, sin quererlo, terminó diseñando el cartel del evento, pensando que era algo importante para el futuro de la bodega. La noche antes del evento, me quedé solo en el salón de la casa viendo un álbum viejo. Fotos de Luis y yo en la universidad,
en la vendimia del 94, en la inauguración del segundo almacén. Estábamos en todas partes, como hermanos, como socios inseparables. Lloré, pero no de tristeza. Lloré por lo que fui, por lo que me dejé quitar, por lo que estaba a punto de recuperar. El mar ya no me parecía tan lejano, pero esta vez no iba a escapar a sus orillas. Esta vez yo sería la ola que se lo llevaría todo por delante. La mañana del evento amaneció con un cielo plomizo, de esos que no anuncian tormenta, pero que cargan el aire con algo denso, eléctrico. Me vestí con el traje gris que usé en la boda de Sofía, el mismo que me puse en el funeral de Laura, como si cada costura llevara conmigo una parte del camino recorrido. Martín me abrazó antes de salir, sin saber exactamente por qué lo hacía, pero intuyendo que algo importante estaba por suceder. La bodega se había transformado. El patio central estaba adornado con lonas blancas, sillas plegables alineadas frente a una pantalla y una mesa larga cubierta con copas y botellas para la cata posterior. Nadie sospechaba que lo que venían a presenciar no era una presentación financiera, sino una ejecución pública. Luis llegó con su chaqueta de lino clara, su sonrisa bien ensayada y esa mirada suya que antes me inspiraba confianza y ahora me resultaba venenosa. Saludó a todos con palmadas en la espalda, incluyéndome a mí. No sé cómo pudo fingir tan bien. Supongo que los traidores más eficaces son los que se creen sus propias mentiras. Tomás, me dijo, qué gusto verte tan animado últimamente. Me tenías preocupado con tanto silencio. Hoy me vas a escuchar mucho, le respondí mirándolo a los ojos. La presentación comenzó puntual. Javier tomó el micrófono y empezó con lo que parecía una exposición rutinaria. Cifras, balances, proyecciones del último trimestre. Nadie sospechaba nada. Luis se cruzó de brazos y miró su reloj 2 veces, aburrido. Y entonces Javier dijo, pero antes de continuar, queremos mostrar algunos movimientos financieros que han llamado nuestra atención en los últimos meses. Serán clave para entender la situación actual de la empresa. Silencio. La primera diapositiva apareció, un gráfico con una curva de desvíos de fondos. La segunda, las transferencias cruzadas entre las cuentas de la bodega y las empresas fachada. En la tercera, apareció el nombre, Cámara Insigns Consultores. Luis se movió en su silla. Yo tomé el micrófono. Quiero que todos presten atención. Lo que van a ver no es solo un caso de irregularidades contables. Es un intento sistemático de desmantelar esta empresa desde dentro, por parte de alguien en quien confié durante más de 30 años. Sofía, desde el fondo, proyectó el correo en el que Luis negociaba vender su parte a espaldas mías. Luego, mostró la IP rastreada, el acceso remoto a mi correo, las firmas falsificadas. El silencio era absoluto. Luis se levantó de golpe. ¿Qué es esta payasada, Tomás? ¿Me estás acusando delante de todos? No, respondí. No te estoy acusando. Estoy mostrando pruebas. Las acusaciones vendrán después, en el juzgado. Intentó hablar, pero Javier interrumpió con otro documento. La autorización que él mismo firmó en nombre mío para transferir una suma considerable a una cuenta en Portugal. Una cuenta ya congelada por orden judicial desde la noche anterior, gracias a un contacto de Sofía en la Guardia Civil. Alguien del público murmuró. Otro se levantó y salió. Un periodista apuntaba cada palabra. Luis empezó a sudar. Esto es una trampa. Todo esto está manipulado. No tienen ni idea de lo que están haciendo. Me acerqué a él. Ya no había odio en mí. Solo una decepción tan profunda que ni el vino más viejo podía disolver. Yo construí esta bodega contigo, Luis. Compartimos mesa, dolor, familia, y tú me enterraste antes de tiempo como si no importara. Como si fuera un viejo débil que no entendería lo que hacías. Pero olvidaste algo. Yo no dejé de ser quien soy. Solo bajé la guardia. Luis miró alrededor. Nadie lo respaldaba. Incluso Amparo, su fiel secretaria, evitaba mirarlo. Salió de la sala sin decir más. El resto del evento fue un murmullo de indignación. Algunos socios se acercaron a darme la mano, otros a ofrecer disculpas por no haber sospechado antes. La prensa pidió entrevistas, pero no dije más. No quería dar un espectáculo, solo justicia. Esa misma tarde, Luis fue citado oficialmente. El caso quedó en manos de un juez local, pero con respaldo suficiente como para que no se enterrara en papeles.
La bodega quedó bajo revisión, pero sin riesgo de cierre. Y lo más importante, el nombre de mi familia, limpio. Esa noche brindé con Sofía y Martín. No celebramos la caída de Luis, celebramos nuestra resistencia, nuestra unión, nuestra dignidad intacta. Nunca quise ser un héroe, solo un hombre que defendiera lo que era suyo. Y lo hice, pero aún faltaba algo: volver al mar. Pasaron 2 semanas desde aquel día en la bodega. El nombre de Luis Cámara apareció en los periódicos de Cádiz, Sevilla y hasta en algunos digitales nacionales. Empresario jerezano acusado de fraude y apropiación indebida en cooperativa vinícola histórica. Los titulares cambiaban, pero el fondo era el mismo. El escándalo había estallado, y no podía volver a esconderse bajo ninguna alfombra. Yo no hablaba con la prensa, no por miedo, sino por respeto a los años que vinieron antes del desastre. Pero la gente me paraba en el mercado, en la calle larga, en las tabernas de siempre. Algunos me daban palmadas en la espalda, otros simplemente un gesto de aprobación. Jerez es una ciudad pequeña con alma grande. No olvida rápido, pero tampoco juzga sin razón. Luis, en cambio, desapareció del mapa. Cerró su casa en el centro y dejó de asistir a las reuniones judiciales. Su abogado alegaba problemas de salud. El juez no tragó. Emitió una orden de comparecencia con plazo límite. Era cuestión de tiempo. La policía sabía dónde buscar. Sofía siguió ayudando con todo. Había algo en ella que había cambiado. Más fuerte, más segura. Una tarde me dijo: ¿sabes qué me dolió más, papá? Que haya sido él, de todos. Yo crecí con Luis en las comidas de domingo, en las ferias, en las navidades. Era como un tío. Me abrazaba fuerte cuando mamá murió. Y aún así, te quiso borrar. Eso no se lo voy a perdonar. La miré y no supe qué decir, porque yo tampoco lo había perdonado. Pero aprendí que la vida, a esta edad, no te da tantas oportunidades para el rencor. Hay que elegir bien tus batallas, y esta ya la había ganado. El 12 de julio se celebró la Asamblea General de Socios de la Bodega Viña del Río Viejo, una cita anual, esta vez cargada de expectación. A pesar del calor seco de ese verano andaluz, más de 60 personas asistieron: pequeños accionistas, trabajadores veteranos, representantes de cooperativas, incluso algunos clientes internacionales que habían leído la historia en El País. La reunión se realizó en el patio mayor, bajo las parras centenarias. Colocamos una mesa larga para el comité directivo y sillas dispuestas como en un juicio al aire libre. Yo presidía la reunión por primera vez en muchos años, con una carpeta en la mano y la voz más firme que en toda la última década. Empecé con un agradecimiento. No era puro protocolo. Me sentía en deuda con todos los que no huyeron del escándalo, que pusieron la cara y los hombros para mantener la bodega a flote. Luego, con respeto, pero sin rodeos, repasé los hechos: los fraudes, las cuentas, los documentos falsificados, las pruebas digitales. Al llegar al nombre de Luis, la sala se sumió en un silencio sepulcral. Durante más de 3 décadas compartí con este hombre un proyecto, una visión, una historia, dije. No se trata solo de dinero, se trata de confianza, de identidad, de familia. Y él, deliberadamente, intentó destruirlo todo. Me detuve un momento, observé los rostros. Había lágrimas discretas, cabezas gachas, puños cerrados, porque Luis no me traicionó solo a mí, traicionó a todos. Pero también les digo esto: estamos vivos. Esta bodega no se rinde, este proyecto sigue, y ahora más que nunca pertenece a quienes lo han sostenido de verdad. Hubo aplausos, no eufóricos, aplausos sinceros, como un suspiro colectivo. A continuación, propuse 2 cambios importantes. Primero, reestructurar la directiva para incluir más representación de los trabajadores y cooperativistas. Segundo, renombrar uno de los vinos más antiguos de la casa, antes llamado Reserva Cámara, por un nuevo nombre: La Promesa. Porque prometo que mientras yo tenga voz, esta casa no volverá a caer en manos de traidores, dije. Sofía me observaba desde el fondo, con lágrimas en los ojos. Martín, por primera vez, parecía entender todo. La moción fue aprobada por unanimidad. Esa noche, al volver a casa, recibí una llamada del abogado. Luis ha sido detenido. Estaba escondido en una finca cerca de Ronda.
Lo traerán a declarar el lunes. No dije nada, solo colgué. Fui a la terraza, encendí una vela y me serví una copa de amontillado viejo. Observé el cielo de verano, sin nubes, con ese olor a jazmín que llena las noches jerezanas. Por fin, después de tanto, respiré hondo. No como quien huye, sino como quien vuelve a casa después de la guerra. La justicia no me devolvería los años perdidos, pero me devolvió algo mejor, el respeto propio, y la certeza de que aún quedaba vida por delante. Al día siguiente le dije a Sofía, «Vamos al mar». Ella no preguntó nada, solo sonrió. Volvimos a Conil una semana después, el mismo apartamento blanco encalado, la misma vista al océano Atlántico, la misma arena tibia bajo los pies descalzos. Era como volver a una escena congelada en el tiempo, solo que esta vez algo había cambiado dentro de mí. No tenía miedo, no tenía rabia, solo un peso menos en el pecho y un silencio distinto en la cabeza. Martín corrió directo al agua, como la primera vez, sin mirar atrás. Sofía se quedó en la terraza con su cámara. Seguía disparando con carrete, como si congelar momentos en 35 milímetros los hiciera más reales. Me senté en la misma toalla vieja de rayas azules, con una cruzcampo fría en la mano, y por fin volví a mirar el mar como antes, sin buscar amenazas en cada ola. El primer día lo pasamos en silencio, como si cada uno estuviera escribiendo su propia página de cierre. Al atardecer, salimos a caminar por el paseo marítimo. Martín iba en medio, Sofía a mi derecha. Las risas eran suaves, los pasos lentos. El cielo naranja se fundía con el mar y el aire olía a sal y sardinas recién hechas. «¿Te acuerdas de lo que me dijiste aquí la última vez?», preguntó Sofía. «¿Qué cosa?». «Que el mar servía para borrar, que uno venía a dejar atrás lo que no podía cargar». Asentí, aunque ya no estaba tan seguro de eso. «¿Y ahora?», preguntó ella. «Ahora sé que el mar no borra nada», dije. «Solo lo pone en su lugar. Lo que no debe quedarse, se lo lleva. Y lo que importa vuelve contigo aunque intentes soltarlo». Nos sentamos en una terraza pequeña, frente a la playa, a comer puntillitas fritas y beber un vino blanco de la tierra. Martín devoraba todo sin preocuparse por nada. Sofía se reía, y yo los miraba como si acabara de descubrir que seguían siendo niños, que aún tenía tiempo con ellos, que aún había futuro. Una mañana, salí solo al amanecer. Caminé hasta la orilla con los zapatos en la mano y me adentré en el agua fría. Cerré los ojos y respiré. Pensé en Luis, en lo que hicimos juntos, en lo que arruinó por ambición o miedo. No supe qué fue exactamente, tal vez un poco de todo. No me alegré de su caída, pero tampoco lo lamenté. Su historia con la mía había terminado, y eso para mí era suficiente. Pensé en Laura, en lo que ella habría hecho, dicho, en cómo habría llevado todo esto con la templanza que siempre tuvo. La imaginé sentada junto a mí, diciéndome que ya bastaba, que había que volver a vivir, porque la vida al final es eso, una suma de cicatrices que aprendemos a vestir con dignidad. La última tarde le pedí a Martín que me tomara una foto con Sofía frente al mar. Él refunfuñó como siempre, pero lo hizo. Nos abrazamos los tres. No dijimos nada. Sabíamos que esa foto sería más que una imagen. Era testimonio de que habíamos resistido, de que seguimos de pie. Esa noche me llegó un correo. Sin asunto. Como el primero. Lo abrí con el corazón en calma. Se hizo justicia, pero lo mejor es que no lo perdiste todo. Tus hijos están contigo. Lo demás se puede reconstruir. No tenía firma. No supe quién lo envió. Tal vez fue una coincidencia. Tal vez fue alguien que había seguido la historia. O quizás fue el propio mar enviándome una nota de cierre. Lo borré. Ya no necesitaba respuestas. Regresamos a Jerez con la sensación de que algo había cerrado. Por fin. La bodega respiraba otro aire. Los trabajadores caminaban con otro paso. Y yo era otro también. Volví a madrugar. Volví a caminar entre las botas de vino. Volví a probar las nuevas cosechas, a escribir notas con tinta en libretas gastadas. Volví a mi lugar, pero no como antes. Ahora sabía que podía perderlo todo y aún así recuperar lo más importante, el respeto de mis hijos, la dignidad, la paz. Porque en esa playa, bajo ese cielo de Cádiz,
Entendí algo que ni el dinero ni la traición podían arrebatarme. Mientras uno tenga el valor de mirar al mar sin miedo, la vida sigue siendo suya.